continuación, Leo Castillo con unas visitas ilustres que tenemos aquí en el estudio. Ilustres porque ilustran también. ¿O no, Leo Castillo? Buena. Claro que sí, tiene que ver con la inteligencia policial. Un caso como la desaparición de Krishna es clave cuando trabaja la Policía de Investigaciones, cuando trabaja el OS9 y específicamente los retratistas. ¿Se acuerda del retrato hablado? He escuchado hablar, por ejemplo, muchos casos policiales se solucionan por un retrato hablado. Lo tenemos acá en la mesa, todos los retratos que estos profesionales ilustrativos, dibujantes y el departamento del OS9 realizan. ¿Sabes qué? Nos internamos en el corazón del OS9. Nadie ha hecho esta pega. Conocimos este departamento, mostramos este reportaje y seguimos conversando. Perfecto. Hoy, para investigar temas policiales, es clave la tecnología, la inteligencia artificial y también las cámaras de seguridad. Esos lentes callejeros que nos graban de día y también de noche. Pero hoy también se sigue manteniendo el retrato hablado, ese retrato que se hace con la mano y con un lápiz. Cuando una cámara de seguridad no graba y no se sabe nada del delincuente, un retrato hablado es clave para el éxito de una investigación. Él es Wilder de la Rosa, un taxista que transitaba por la comuna de Huachuraba y su especialidad delictual era retener, agredir y asaltar a mujeres que solicitaban sus servicios después de las fiestas de los fines de semana. Fueron las denuncias realizadas por víctimas que alertaron al OS9, pero no existían imágenes de él, no habían cámaras de seguridad, no habían registros de su rostro. Esas declaraciones y los testimonios fueron claves para realizar un retrato hablado por los especialistas, dibujantes policiales. Así llegaron al delincuente. Hoy está tras las rejas y fue condenado 20 años por sus delitos. Un retrato descriptivo fue la clave para el resultado exitoso de la investigación. Ingresamos al corazón del OS9 y fuimos testigos del trabajo que realizan los dibujantes de retratos, que son importantísimos para dar con el paradero de delincuentes. Con lápiz de diferentes grosores, con sus manos y sus técnicas se ha podido atrapar a más de un antisocial. ¿Cómo está, capitán Valenzuela? Buenos días, mucho gusto. Vamos a ingresar a una sección de inteligencia que no necesariamente todo el mundo la conoce. Bueno, esta es la sección Análisis de Inteligencia Criminal del Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales, una sección que tiene bastante tiempo de creación, toda vez que tiene una función bastante específica y técnica, que es el estudio del comportamiento de los fenómenos delictuales, la investigación. Aquí hay bastantes analistas en funciones específicas de delitos que son de alta complejidad y de connotación pública. Aquí se hacen los retratos hablados. Aquí se hacen los retratos descriptivos de personas que sufrieron delitos violentos y que aportan características bastante particulares y son bastante importantes las características que ellos aportan en sus declaraciones, que a nosotros nos permite realizar dibujos, retratos de personas que eventualmente o presuntamente participaron en un delito. Acá se encuentra el Cabo Pérez realizando funciones de diversos retratos. Tenemos particularmente dos rostros, antecedentes antropométricos de rostro. Aquí tenemos dos retratos descriptivos bastante particulares, claro. Pero además de ello, el Cabo Pérez en este momento está realizando un análisis de las imágenes del sitio de suceso, la dinámica, cómo fue el modus operandi, cuáles son las características bastante particulares y especiales de los sujetos que cometieron el delito y si hay alguna coincidencia antropométrica de rostro o de cuerpo entero que nos permita a nosotros dar un match, una coincidencia de sujetos, ¿no es cierto? Y obviamente establecer la identidad y lograr su detención. Dieron las declaraciones, ustedes tomaron el caso
y con mano y lápiz, a través de declaraciones, pudieron dar con el paradero de este tipo. Sí, claramente eso es un proceso investigativo que se llevó durante el año 2023 y 2024 que nos permitió, primero, identificar un fenómeno. O sea, una persona que era conductor de un taxi, que efectuaba diversos robos, comenzamos a identificar a aquellas víctimas y más bien existieron antecedentes que nos dieron correspondencia o similitud, toda vez que las víctimas señalaban de que era un sujeto de contextura gruesa, hombre, tez morena, y mediante el análisis de las declaraciones nos permitió establecer que eventualmente se trataba de la misma persona. Uno de los últimos sucesos fue el del empresario en el sector norte. Sí, efectivamente. ¿Qué importancia tuvo el papel y el lápiz? Bueno, resultó importante porque en definitiva en la investigación de un secuestro de empresario en la comuna de Quilicura nos permitió hace muy poco, mediante el registro de las declaraciones, nuevamente contrastar aquellos registros de declaraciones que dan correspondencia o similitudes a sujetos que presuntamente habían participado en el delito, nos permitió realizar un retrato descriptivo y que posterior, analizado las bases de datos, logramos establecer la identidad de esa persona. Esa persona que participó en el delito, más allá del retrato descriptivo, existieron otro tipo de antecedentes que permitió la identificación y posterior detención. El OS9, ¿cuántos dibujantes expertos tienen en esta área? Actualmente nosotros tenemos 6 funcionarios que se encuentran capacitados con diversos cursos, tanto nacional como internacional, y herramientas y software que nos permiten a nosotros obtener retratos descriptivos más detallados o más particulares. En este caso tenemos al sargento Chávez, que en este momento está realizando un retrato de un sujeto que participó en un delito complejo, pero además de eso está haciendo una proyección en una plataforma, ¿no es cierto?, que nos permite realizar un retrato realista. Aquí tenemos un book de diversos tipos de rostros de personas que participaron en diversos tipos de delitos, más bien violentos, y que estas son las características bastante particulares que te indicaba anteriormente. O sea, el buen registro de declaración, qué antecedentes nos indican sobre las personas, cicatrices. Aquí tenemos, por ejemplo, los tatuajes. Tatuajes. Que son sumamente importantes. Muchas veces las personas no observan rostros, sino que más bien pueden observar detalles. Un tatuaje. Ese tatuaje nosotros lo podemos verificar con nuestra base de datos de fijaciones fotográficas, sobre todo aportando en centros penitenciarios, y nos permite aportar la identidad de sujetos que eventualmente mantengan coincidencia con este tipo de tatuaje. Aquí se fijan en los detalles de todo, de la nariz, de la boca. Llama la atención, por ejemplo, un retrato descriptivo hablado, pero ella, hay que decirlo, es muy guapa, queda muy bien. Me imagino que ella también está tras las rejas o tiene un prontuario policial importante. Bueno, hay situaciones de contexto. La verdad es que esta persona es una mujer que participó en el año 2015 en un delito que fue investigado por este departamento, que fue principalmente el robo de un camión de valores de la empresa Prosegur. Mediante el registro de las declaraciones y la calidad de la misma, nos permitió llegar a este retrato descriptivo. Un retrato bastante acabado respecto a particularidades en cuanto a los rostros, la ceja arqueada, ¿no es cierto?, el tabique nasal, los labios, el pelo, que nos permitió en definitiva a nosotros lograr la identificación de esta mujer, una persona chilena, pero algo bastante particular es que ella eludió la justicia, estaba prófuga, se fue a España junto con esta persona que se encuentra actualmente privada de libertad por el robo de Brinks de Rancagua. Se fue a España y posteriormente se logró su extradición y condena en Chile. ¿Usted dibujó al taxi chorro, este delincuente, y que le dieron 20 años de prisión? 20 años, sí. Tuve la oportunidad, estaba de servicio en ese minuto y trajeron a 2 personas, 2 testigos que nos aportaron la información necesaria para el dibujo. ¿Usted sin saber quién era? Sin saber quién era. ¿No se sorprende usted cuando los ve por la tele y dice,
¿Son iguales a lo que yo dibujé? Claro, y esto es con ayuda de las víctimas, porque las víctimas, sin la ayuda de ellas, sin la información que nos entregan los testigos, no podríamos hacer nada de esto. Son ellos realmente los que nos aportan la información y hacen que todo esto pueda valer la pena. Hacemos un alto en esta crónica y me acabo de dar cuenta que usted me está dibujando. Sí, Fue cosa que usted me mirara nomás. así es. ¿Lo podemos mostrar? Por supuesto. Ya, esto es lo importante de un retrato hablado, fíjense. Es importante esta imagen para una investigación, lo hemos repetido en esta crónica. Hagamos lo siguiente, sargento. ¿Qué pasa si yo le pongo una supuesta víctima y un supuesto delincuente? A través de la declaración de la víctima, ¿usted podría hacer un dibujo? Sí, sí, muy probable, sí. Sí. Tienen que haber características específicas, ¿no? Como en la nariz, como son los ojos. Claro, toda esa información nos sirve para poder plasmar en la hoja un retrato descriptivo. ¿Vamos? ¿Lo hacemos? Vamos. Lo decíamos en esta crónica, hay tecnología avanzada, inteligencia artificial, pero las manos de un experto, el lápiz, a través de un dibujo, puede ser clave en el término de una investigación. Hola. Soy el sargento segundo Jorge Correa y vamos a empezar el proceso de retrato descriptivo respecto de las características del rostro que usted recuerda, y con esa información yo voy a realizar el dibujo. Okay. Lo primero, necesito saber qué rango etario puede tener esta persona. Del dibujo que hizo el sargento con la cara real de nuestro supuesto delincuente. Ahí se puede apreciar, sin duda, que este trabajo del retrato descriptivo es clave para una investigación. Sin duda, un arte, una antigua herramienta que no descansa, lápices, sombras y declaraciones de víctimas que quedan estampadas en un dibujo, en un bosquejo descriptivo. Es el retrato hablado que ha perdurado en las policías y que, a pesar de la invasión tecnológica de software y demás, ahí está. Ese lápiz y esos expertos que siempre son un aporte al punto de solucionar y dar las directrices de una investigación exitosa. Impresionante que, a pesar de toda la tecnología, inteligencias artificiales y otro tipo de esas cosas, siga siendo el retrato hablado uno de los ejes fundamentales para una investigación. Y aquí estamos con quien es el verdadero artista de todo esto, porque hay que ser bien artista, y quien es también encargado de todo este tema que involucra la investigación, Leo Castillo, que estuvo ahí. Monse, a usted que nos está mirando les doy un dato súper importante. ¿Se acuerdan del robo del siglo? Sí, pues. Del baby bandito. Que habían varios involucrados. ¿De cuál de todos los robos del No, el siglo? robo del siglo del año El del 2014. aeropuerto. El del aeropuerto. Ya, perfecto. Donde se generó una película. Uno de ellos no se sabían muchas pistas. Ya. ¿Y quién fue que retrató a ese delincuente y hoy día está tras las rejas? El OS9. ¿Es así, capitán? Sí, justamente en esa oportunidad nosotros registramos diversas declaraciones a todos quienes fueron testigos y también víctimas de ese delito bastante violento del año 2014, en agosto específicamente. Y esos antecedentes a nosotros nos permitieron aportar ciertas características bastante particulares en cuanto al rostro y antecedentes que son más de carácter técnico antropométrico, que nos permitió que nuestros retratistas en OS9 permitieran reconstruir e identificar un eventual rostro de una persona que presuntamente había participado en un delito. Este de acá. Mire la calidad de la imagen. A ver. En los dibujos. Ese es uno de los participantes del robo del siglo. Este fue uno de las Pero ese personas... no es el baby bandito, es otro. No, es otro. Claro, es otro. Este fue una persona que fue declarada culpable, fue condenada, por el delito del rol de aeropuerto y que nos permitió antecedentes bastante particulares. ¿Puedo contar algo mientras sigue ese relato? Ustedes ven que está dibujando acá el funcionario del OS9. El sargento. Mientras estaba el reportaje al aire, nosotros nos coludimos y le dimos una serie de características físicas de un integrante del equipo al que hemos simulado que es un delincuente. Ahora, ¿lo podemos mostrar a este...? No, o sea,
podemos mostrar a la persona que estamos dibujando, pero el sargento No lo va a ver acá. no lo va a ver. No lo va a ver. ¿Estás Entonces seguro? Yo voy a nosotros- tapar a ese sargento que no haga trampa. Claro. Y con la Monse, ¿cierto, capitán? Y con Simón le dimos ciertas características. Entonces, por ejemplo, yo le doy una característica. Él es delincuente. A mí me llama la atención que él tiene una nariz bien pronunciada. Tiene un amplio prontuario, más bien. Lo que se conoce Aparte, como nariz aguileña, ¿no? Una nariz aguileña. Monse, aporta tú otro, con tu declaración como víctima, Ya. aporta tú un dato. Tiene una frente amplia y tiene dientes, tiene una dentadura muy pareja y blanca. De ceja frondosa, diría yo. Y de, ¿Cómo es? El tipo de rostro es que yo no sé, soy súper mala. ¿Cómo ¿Sabes se qué me describe llama la eso? atención? Ayer- Ya. Esto, pliegues, ¿cómo lo podríamos decir, capitán o sargento, hacia... Claro, son pliegues, pueden ser por la edad o por la sonrisa habitual. acá. Línea de Tiene- presión, se llama. Tiene Línea de ojos presión. bien negros. Ya. Ojos bien negros, cejas frondosas. Claro. Ojo, que el sargento no ha visto nuestro Monitor. supuesto delincuente. Claro. Y ahora se generan, ¿qué? Algunos rasgos, capitán. Y por eso es importante, más allá de la tecnología, se han dado cuenta, chiquillos, que cuando dicen las cámaras no lograron grabar, ahí entra el retratista, la descripción, capitán. Justamente esa es la importancia que tiene, la importancia y la habilidad que tiene que tener el investigador para registrar declaraciones que permitan aportar antecedentes bastante particulares respecto a los victimarios. Esa es la posibilidad que tiene técnico-investigativa, los retratistas también, de obtener antecedentes bastante particulares. Y ahí también recae el funcionamiento, ¿no es cierto?, y habilidad también que se tiene en la aplicación de bases de datos que nos permiten identificar a estos sujetos más allá de un rostro. Claro. Hay que contrastarlo con las bases de datos, con sujetos que presentan Ay, es que alguna- cuéntenos esto, ¿cómo fue? Porque es súper difícil en medio de un atraco uno recordar una cara, recordar un rostro. Como este que fue el robo del siglo, fueron personas que estaban ahí en el aeropuerto y fueron diciéndole un rostro afilado. ¿Cómo también retrato hablado permitió pillar al ladrón Bueno, en esta historia tan emblemática? es un cúmulo de antecedentes. La verdad es que nosotros con los antecedentes primarios, que son los registros de declaraciones principalmente, obtenemos antecedentes si existen rasgos bastante particulares que nos permitan realizar un retrato descriptivo. Es por eso que el sargento Correa, en esa oportunidad, registra declaración, obtiene antecedentes y comienza a realizar una serie de preguntas a las víctimas y testigos con la finalidad de ir acotando un rostro o un eventual rostro. Como este caso, por ejemplo, que tenía algo bien claro, que era una especie Que era de ojo su- caído, una herida. Esos son datos súper relevantes para elaborar O sea, eso. por ejemplo, el caso del empresario Monse Simón de De Quilicura, Quilicura. nos imaginamos que el empresario lo tuvieron secuestrado, después fue al OS9 y con tranquilidad, no en estado de shock, pudo dar ciertas características cuando estaba en cautiverio. Porque yo me imagino que en el secuestro se contactó visualmente con los Sus delincuentes. secuestradores. Claro. Entonces, Él ahí estuvo donde toma 17 horas importancia. secuestrado. Por eso toma Entonces, importancia claro. que la persona no esté en estado de shock y diga ya, esta persona tiene la nariz muy gruesa o muy ovalada o tiene barba, ¿verdad? Justamente esos son antecedentes, o sea, no tan solo en ese caso en particular, sino que en varios casos complejos tiene que existir una habilidad en cuanto al registro de declaración, a cuáles son los antecedentes que yo necesito incorporar y que yo siento que son necesarios y oportunos para la confección de un retrato descriptivo con una calidad bastante alta. Cuéntenos la historia de la persona que tenemos aquí. Rosa Bastías. Nautito, un zoom in. O aquí en la cámara. Aquí está esta mujer. Cuéntenos la historia de esta mujer. Rosa Bastías Serra es una mujer que en el año 2015 participa en el robo de Prosegur en San Antonio, un delito bastante violento en esa época, donde lamentablemente también resulta fallecido un vigilante de la empresa Prosegur, pero asimismo también resulta fallecido uno de los sujetos que participó en el atraco. Claro. Ahora, principalmente, los equipos investigativos del OC9 registraron declaración, incautaron diversas cámaras de seguridad, se advertía la dinámica que ocurrió y eso nos permitió ubicar a diversos testigos, registrar declaraciones y que ellos mismos, principalmente a la tripulación, nos indicó características bastante particulares de los sujetos que violentamente intimidaron con la finalidad de sustraer
el camión de valores. Y eso nos permitió Ya. llegar a este retrato. En este momento hay un segundo retrato también, Sí. Ya. que nos permitió llegar a un retrato bastante particular. ¿O me quedé yo con el retrato ahí? Aquí está, claro. Ahí está, sí. Bueno, esto es para que ustedes se den cuenta que no tan, está el otro. no tan solo hubo un retrato, sino que hubieron dos Ya. testigos que permitieron obtener, ¿no es cierto?, un retrato descriptivo bastante particular. Espérese, este retrato corresponde a dos testigos diferentes. Son dos testigos. Ay, qué buena. Son dos testigos con la Entonces finalidad se contrasta la... con la finalidad de que sea un trabajo objetivo, ¿no es cierto? Y la finalidad es identificar claramente con nuestra base de datos y nuestra plataforma a esta persona, quien resultó ser Rosa Bastidas. Capitán, una pregunta. Cuando uno es víctima de un delito, evidentemente queda con trauma, se le olvidan Estado de muchas shock, cosas, claro. estado de shock. ¿Puede un retrato hablado ayudar, por ejemplo, a mejorar una imagen? Que hay una imagen que es más bien borrosa y con lo que se acuerda el testigo de lo que alguna característica en particular se pueda como hacer una doble función entre lo que está en el video y lo que se recuerda a la gente? Sí, justamente. También el trabajo también de los analistas hoy en día y los retratistas es identificar aquellas características que son bastante particulares en muchos videos, ¿no es cierto?, o cámaras de grabación que nos permiten realizar estas proyecciones de dibujo, que es un arte y una técnica bastante particular que tienen nuestros analistas. Oiga, preguntarle por este tipo, este Monse Simón, No es Nacho Popa. porque Bueno, Nachito, po. por lo que reporteamos hace escasos días le dieron 20 años tras las rejas. Sí, este que Ese salió en el tipo, reportaje. Claro, ¿sabes lo que hacía este tipo? Taxi, cobraba más barato y obviamente llevaba a niñas en el sector norte, ciudad empresarial, y les cobraba más barato, pero después cuchillo, la asaltaba y le dicen el taxi en serie. Sí. Así lo pillaron por el retrato hablado. Claro. Ay, en ese caso el retrato hablado fue clave, porque tenía varias víctimas, ¿o no? Claro, justamente también nuestras misiones también es el estudio del comportamiento del fenómeno criminal. Entonces, es allí que se logra identificar diversas víctimas, principalmente en la ciudad empresarial, en Huesturaba, quienes eran víctimas de robos en taxi colectivo. Y esos fueron los primeros indicadores. Y luego ya también logramos describir e identificar a aquellas víctimas, las contactamos, registramos declaración y nos permitieron realizar diferentes retratos descriptivos que tenían algo bastante común, que nos llegaban o llegamos a un perfil de una persona masculina que tenía características bastante particulares. Miren ahí en pantalla. Este es el real. Y ahora vamos a pinchar el retrato hablado. Mira, claro. Impresionante. Sí, hay características bastante Sí, lo particulares. que pasa que por lo menos es un punto para empezar a buscar. Porque Justamente. cuando no hay cámara de seguridad o algo así, uno dice, pero ¿cómo? Quizás después no es tan parecido, pero por lo menos da el fenotipo para empezar a buscar, que es muy Oye, ¿y complejo. cómo va el dibujo de nuestro supuesto delincuente entregado por nosotros que somos las víctimas? Mira. La nariz aguileña. Avanzando. Eso, yo iba a decirle que es una persona que tiene pómulos pronunciados ¿Ya? y no tiene, claro, muchas veces hay personas que no tiene bolsita en los ojos. ¿Ya? Está súper bien, súper bien. Tiene la pera un poquito más pronunciada en relación a al resto de a los cachetitos. Ya, súper. Es cachetón. Es cachetón. Él, recordemos, El sargento, segundo no ha visto a No lo nuestro ha visto. personaje. Y en nuestra descripción, ahí nomás. Pero en el fondo tiene un poquitito más como anguloso ¿Ya? la parte de abajo de la pera, básicamente, la barbilla. Oye, ¿podemos mostrar un retrato que me hizo a mí Monse Simón? Espérate, porque, a ver, espérame. ¿Y cuándo vamos a mostrar esto? Ahora, mostrémoslo y saben a quién dibujó. Ustedes saben en la casa a quién retrató el sargento. ¿Sargento lo puede mostrar? Por supuesto. Atención, redoble de tambores. Claro. O sea, con todas esas características Ya. que nosotros dimos. Salude del Mostremos a los dos. Sí, tiene aire. Pablo Salaquet, no. Un Me parece importante igual. aire. Por eso es importante lo que realiza Monse Simón, el OS9. Usted me hizo un retrato, sargento, muéstralo. ¿Dónde Y está? muestre al tiro los dos retratos que hizo. A ver. Hoy estaba muy entretenido, nos pilló el tiempo. Abajo. Acá hay uno abajo. Monse, clave va a ser el trabajo también del OS9 en el caso que estábamos comentando del furgón escolar y lamentable fallecimiento de este Leo. niño. Mira quién es. Soy Ese es yo. Leo Castillo.
De regalo de cumpleaños te tiene. Usted está de cumpleaños, Leito. Feliz cumpleaños. Mira el otro. Mira el ¡Oh! otro que tiene. Mira, Eduardo y yo. Qué bonito, qué buen retratista te pasaste. Increíble. Increíble. Oye, muchísimas gracias, Carabineros, por habernos... A mí también me retrató. A ver. Acá. Gracias, capitán. Gracias, sargento. Hola. Oye, bueno, y a la vuelta de la